Entonces, como decíamos nosotros hace un momento, este tratado que se va a firmar entre Perú y Bolivia en 1873, en el gobierno de Manuel Parra y Lavalle, la pregunta es, ¿cuál fue la actitud del Perú para unirse con Bolivia? ¿Qué le arrastró a esta alianza defensiva secreta con Bolivia? ¿Cuál fue entonces el pensamiento, cuál fue la idea que por el cual empujó al gobierno peruano entonces a unirse con el país altiplánico? Es que lo que sucede es que la diplomacia razonó de la siguiente manera: la posibilidad que Chile pudiese hacer una alianza con Bolivia, una alianza militar, cuyo fin ¿cuál es? La expansión chilena hacia el norte. O sea, que involucra no solamente Bolivia, sino la conquista del sur del Perú. Entonces, si se daba entonces este acercamiento y una alianza militar entre Bolivia, Chile y Bolivia, ¿cuál sería la propuesta chilena frente a Bolivia? Mira, Bolivia, si te unes conmigo y vamos contra el Perú, le hacemos la guerra al Perú, simplemente, mira, tú me das la provincia de Atacama, cuyo puerto más importante es Antofagasta. Entonces, esta zona sería mi pretensión. No solamente la zona de Atacama, cuyo puerto más importante es Antofagasta, sino que también despojaríamos al Perú la provincia de Tarapacá a favor mío, a favor de Chile. A cambio de tu participación, entonces, avanzamos a Perú, destruimos Perú, arrasamos Perú y por un tratado obligamos al Perú que el Perú te entregue las dos provincias sureñas, caso de Tacna y caso de Arica. Ese fue el razonamiento, el temor de la diplomacia peruana ante la posibilidad de este acercamiento entre Chile y Bolivia. Frente a esta situación, ¿qué le quedó a la diplomacia peruana? Simplemente unirse con el país altiplano. Pero, ojo, esto quiere decir, pues, porque si somos dos países unidos como aliados, entonces podíamos que en número de cantidad de efectivos militares, tanto peruanos y bolivianos, superamos a Chile en población y eso nos llevaría a una victoria. Eso prácticamente que sería un error garrafal, un error matemático, por decirlo así, porque Chile ya tiene una armada profesional, tiene un ejército profesional, tiene una cohesión, una unión de su clase política, de sus políticos, por decirlo así para que me entiendan, una mirada fija hacia el norte. Como dijo un gran político chileno durante la Confederación Perú-Boliviana, si todos recordamos, el primer ministro chileno, don Diego Portales, ¿cuál fue su famosa frase, Diego Portales? El porvenir de Chile está en el norte. Eso, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Expansionismo chileno. Por lo tanto, no le quedó más remedio al Perú y repito, no hubo otra salida que la alianza con el país altiplánico de Bolivia. Entonces, esto es uno de los puntos que va a tratar el presidente en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Ahora, también vemos otro punto, que la economía peruana en ese momento, a pesar que Pardo aplicó impuestos a minas, por ejemplo, y otro tipo de impuestos, el proyecto de poder salvar la economía nacional prácticamente ya era un desastre. No hubo inversionistas que se arriesgaran en el Perú, pero Pardo envió al general Mariano Ignacio Prado a Europa para buscar acreedores o financiadores o prestamistas que puedan interceder y puedan invertir en el país. Por eso que en 1874 se va a firmar el contrato Rafael, que es una casa comercial inglesa. Pero ¿esto qué sucede? Esto sucedió que a alguien no le gustó estos contactos y la firma del contrato Rafael, que es una casa comercial, repito, inglesa. Esto no le va a gustar frente a estas negociaciones. ¿Y eso qué generó?
la sublevación de Nicolás de Piérola, el caudillo, el califa que le llaman muchos, ese caudillo civil que busca de una manera conspirar, derrocar el gobierno, tumbarse el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Entonces Piérola, ¿qué papel cumplió en este gobierno como conspirador, como un caudillo civil? ¿Cuál es la función? Desestabilizar este gobierno y él tomar el poder. Pero pregunta, Piérola, ¿qué representó entonces en esta etapa de la historia del Perú? Sabemos que Piérola fue el ministro gestor, auspiciador de la firma del contrato Dreyfus, que le dimos casi todo el monopolio de guano a la casa Dreyfus Hermanos, que es una casa comercial francesa. Dreyfus fue nuestro principal acreedor, fue nuestro principal prestamista en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con Piérola? Piérola simplemente era un agente que estaba al servicio de un poderoso en ese momento. En ese momento ya Dreyfus, que estamos mencionándolo a él, dejó de dar préstamos al Estado peruano porque ya estaba en bancarrota, ya estaba en camino a la quiebra. Entonces, Piérola, bajo los auspicios de Dreyfus va a negociar la compra de un buque de guerra que se llamó el Talismán. Entonces, el Talismán. Entonces aquí, que después llamar el Yacango en este caso, Piérola se subleva ¿contra qué? Contra el gobierno de Pardo, bajo los auspicios de Dreyfus. Dreyfus, repito, ¿a través de qué? Dreyfus a través de otro representante pero que se llama Guillermo Bogardus. Entonces, ellos van a adquirir este barco y Piérola se va a rebelar contra el gobierno de Manuel Pardo. Por lo tanto, el gobierno envió a la Marina de Guerra del Perú, al mando del, en ese momento, el contraalmirante Miguel Grau Seminario, y se opone a esta rebelión de Nicolás de Piérola en el buque Talismán, y el Huáscar lo va a batir en combate naval y Piérola huye hacia Bolivia. Sin embargo, una de otras medidas que hizo Manuel Pardo fue esta polémica ley. Sabemos que la economía peruana estaba en crisis. Los bonos, los títulos, valores del Estado peruano en el mercado internacional, estos títulos, estos documentos que daban credibilidad a nuestra economía, prácticamente estaba devaluada, mientras que los bonos chilenos sí tenían fuerza, tenían sobrevaloración en el mercado internacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va la economía del país? ¿Cómo impulsar el capitalismo nacional que prometió en su programa llamado político La República Práctica? Entonces Pardo aplicó la ley de estatización de la salitrera de Tarapacá. Salitre en Tarapacá, ya sabemos para qué sirve salitre. Pero, ¿qué involucra? ¿Qué quiere decir nacionalización o estatización del salitre? ¿Qué involucra? Involucra que el Estado peruano va a expropiar, va a confiscar, va a quitar a los grandes propietarios extranjeros que eran dueños del salitre. ¿Hacienda de qué? Del salitre. Para ello el Estado le daba una indemnización, se van del país y el Estado de una manera va a administrar estas riquezas a través de propietarios peruanos o nacionales. Por ello que esta estatización o nacionalización de la salitrera de Tarapacá prácticamente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque muchos propietarios usaron ¿qué? Testaferros, es decir, supuesto dueño propietario de estas tierras, y por el cual todos sabemos pues que hay intereses por parte de empresas anglo-chilenas usando testaferros peruanos como si se pasasen de dueños para que el Estado no pueda tocarlos. Esta ley, desgraciadamente, este intento de poder salvar la economía nacional fue un rotundo fracaso. Pardo convocará elecciones en 1876. ¿Y quién es el candidato favorito que va a apostar Manuel Pardo y Lavalle? Es el general Mariano Ignacio Prado. Prado tomará el poder. Sucede en que la economía nacional estaba ya en camino, ya hasta en la quiebra económica. Intentó establecer estancos
son pagos que en exclusiva al Estado peruano en algunos artículos de consumo. Están con el alcohol, están con la sal, etc. Sin embargo, el hecho más importante que sucedió en el gobierno de Mariano Ignacio Prado en su segundo gobierno es el asesinato del expresidente, presidente del Senado de la República, Manuel Pardo Lavalle, en noviembre de 1878 en la sede del Congreso de la República. ¿Qué había pasado? Pardo había regresado de Chile, alarmado del armamentismo chileno y de cierta propaganda expansionista chilena sobre estos territorios ricos en salitre. Viendo el peligro, la amenaza de Chile frente a los intereses del Perú, ante el fantasma de la guerra que se aproximaba, Pardo da una ley sobre ascensos de sargentos para ser oficiales. Y justo en una de las salas del Congreso de la República, el sargento Melchor Montoya le da cerca de 3 disparos a quemarropa, donde prácticamente Pardo fallece en ese intento. Una gran pena. ¿Qué hubiese pasado si Pardo hubiese estado vivo? No lo sabemos. Pero, como le digo, ya la crisis económica y más el fantasma de la guerra se estaban aproximando al Perú en ese año nefasto de 1879, que ya vamos a ver en nuestra próxima sesión de clase: la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la guerra del guano y del salitre. Entonces estamos hablando, por lo tanto, de una etapa oscura y nefasta. El caudillismo, las conspiraciones, la traición llevará al Perú a la derrota frente a este potencial enemigo que en ese momento era Chile, apoyado por intereses empresariales, capitalistas, imperialistas del Imperio Británico, disculpando la redundancia. Bien, por lo tanto, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Hemos concluido con nuestra sesión de clase y no se olviden de las recomendaciones contra el COVID-19. Cuando estornudas, taparte o toses. Distante de 1,5 metros, lavarse las manos por 20 segundos, te vas a la calle, regresas, lavas tu ropa y te das un aseo o un baño. Entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase con este tema muy importante en nuestra historia, que es la guerra del Pacífico. Nos vemos, gracias.